Buenas tardes, estimadas, estimados. Bienvenidos a esta invitación que le hicimos para el lanzamiento del Magíster en Gestión Industrial de Multinacionales y la charla que hoy día vamos a entregar. ¿Ya? El lanzamiento del Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales iniciará este año, por lo cual quisimos dar un ciclo de charlas, de 4 charlas, con profesores destacados, obviamente, en el Magíster, y vamos a partir hoy día con la charla de desempeño de los multifondos AFP ante los retiros de los fondos de sus afiliados, un caso para el estudio de eventos. En este sentido, el profesor Eduardo Sandoval hizo un estudio especial para esta charla y obviamente para el nacimiento del Magíster. Voy a presentar al profesor. El profesor Eduardo Sandoval es PhD en International Business, otorgado por la Universidad de Texas Pan American de Estados Unidos. De profesión ingeniero comercial, graduado de la Universidad de Santiago de Chile. Además posee un magíster en Administración con mención en Finanzas, otorgado por la Universidad de Chile. Dentro de sus líneas de investigación se orientan el análisis de desempeño de la industria de fondos mutuos y de fondos de pensiones en Chile. También en estudios de eventos en el área de finanzas nacionales e internacionales. Posee más de 20 publicaciones en journal y revistas indexadas de los ámbitos económicos y financieros. A nivel de posgrado, fue director del Magíster en Gestión Industrial de la Universidad de Concepción por más de 10 años y actualmente es director del programa de Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales dependiente del Departamento de Industria de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Le damos bienvenida, profesor, para que nos pueda iniciar su charla y obviamente si quiere dar unos comentarios generales antes. Bueno, buenas tardes. Se le muteó. Ya. Bueno, como decía, buenas tardes a todos los presentes. Se les agradece que estén en disposición de escuchar esta charla que hemos preparado dentro de un ciclo de 4 charlas que vamos a presentar los profesores del programa y también profesores que van a visitar el programa en el futuro. Uno de ellos es un destacado académico de la Universidad de Texas en Estados Unidos, el profesor Arturo Vázquez, que también tiene programada una charla para la próxima semana. Entonces, el objetivo de esto es dar a conocer los principales lineamientos del programa de Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales para que ustedes tengan referencia respecto a las principales líneas que nosotros vamos a implementar durante el desarrollo de este programa académico, ¿ya? Y hoy día vamos a comenzar con esta charla que tiene que ver con el desempeño de los multifondos AFP, ¿ya? Ante los retiros que se efectuaron por parte de los afiliados al sistema de pensiones, ustedes sabrán, ¿no es cierto?, y conocen por lo que se ha dado ya históricamente. Entonces nos vamos a focalizar principalmente en cómo estos anuncios que se hicieron a través de la promulgación de distintas leyes que autorizaron los retiros de los fondos de pensiones, cómo estos anuncios afectaron el desempeño de los multifondos, y vamos a ver qué multifondos se destacaron más que otros en este contexto. Eso va a ser como el foco de la charla, ¿ya? Pero también vamos a tocar algunos aspectos que son bastante sensibles, que tienen que ver justamente con los impactos más globales que estos retiros tuvieron, sobre todo en la perspectiva del ahorro previsional de los afiliados, de qué efecto tuvo finalmente en la disminución del ahorro previsional producto de los retiros, y también los efectos que tuvo tanto los trabajadores hombres y mujeres en promedio del sistema de pensión. Ahí vamos a ver algunos detalles durante el transcurso de la charla. Así que voy a comenzar, Luis, y creo que es importante
que si ustedes tienen preguntas o consultas, sigamos un ordenamiento, las puedan hacer visibles a Luis ahí mediante el chat, Sí, por favor. y las vamos a dejar para el final de la presentación para que ustedes puedan hacerlas en el transcurso de la presentación, y Luis luego las canaliza para que las podamos responder de la mejor manera posible. Exacto. ¿Ya? Sí, por el chat, por favor. ¿Va a Entonces presentar? ¿Va a presentar? voy a compartir, Luis, ¿o no? Sí, a ver, pruebe. Sí, ya le di acceso, así que no debería tener problema. Ahí sí, perfecto. ¿Se está viendo, no? Sí, ahí se ve su pantalla, profesor. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, profe. Ya, vamos a comenzar entonces. Esta presentación tiene como título el desempeño de los multifondos dependientes de las administradoras de fondos de pensiones ante los retiros de los fondos de sus afiliados. Un caso para el estudio de eventos. ¿Ya? Esta presentación está patrocinada por el Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales, ¿ya? De la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y va a estar a cargo de esta presentación quien les habla, Eduardo Sandoval Alan. ¿Ya? Bueno, algunos antecedentes de los retiros de los fondos de pensiones o fondos previsionales. Bueno, todos sabemos que desde el 24 de julio del año 2020 hasta la fecha de hoy día, se han promulgado 3 leyes de retiro de fondos previsionales, ¿ya? Que en la práctica todo el mundo sabe de los 3 retiros, digamos, ¿ya? El primer retiro estaba amparado en la ley 21.248 del 24 de julio de 2020. Luego hubo otra ley promulgada, la 21.295 del 4 de diciembre del año 2020, y la ley 21.330 del 27 de abril del año 2021. Estas 3 leyes configuraron los retiros que todos conocemos de los fondos de pensiones, y que en la práctica autorizaron a los afiliados al sistema de pensiones en Chile a retirar voluntariamente sus fondos previsionales desde sus respectivas cuentas de capitalización individual, ¿ya? También sabemos que se han presentado 2 proyectos de retiros que fueron rechazados. El cuarto retiro se discutió en la Cámara de Diputados y Diputadas el 3 del 12 del 2021 y no fue aprobado. También sucedió exactamente lo mismo con la quinta propuesta de retiro, que el 18 de abril del año 2022 tampoco fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, en la práctica se habla de 5 retiros, pero en definitiva hubo 3 retiros que se concretaron. Hay 2 que sabemos no fructificaron. Ahora se está hablando de un 6º retiro, pero al parecer no tiene el auspicio de la Cámara de Diputados y Diputadas por mayoría, y tampoco se ve que tenga mucho auspicio por parte del gobierno de turno. Bueno, el objetivo general declarado en la promulgación de estas 3 leyes de retiro de los fondos previsionales son transversales en las 3 leyes, ¿ya? Básicamente persiguen mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por la calamidad pública decretada a causa del COVID-19. Si uno lee los 3 proyectos de ley, se da cuenta que en los 3 está este mismo objetivo como objetivo general de estas leyes. Ahora,
¿qué permite cada una de estas leyes de retiro de los fondos? Bueno, textualmente la ley estipula que autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el decreto ley 3500 del año 1980, de forma voluntaria a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Bueno, eso es lo que establecen estas leyes en cuanto a lo que autoriza cada una de ellas. Ahora, es interesante ver cuáles fueron los resultados del primer, segundo y tercer retiro, ¿ya? Estos, digamos, resultados en términos globales, ¿ya? Hay un interesante artículo publicado por la Superintendencia de Pensiones de nuestro país, que es la entidad reguladora de las administradoras de fondos de pensiones que operan en la industria, y que da cuenta de estos resultados asociados al primer, segundo y tercer retiro que efectuaron los afiliados bajo el amparo de estas leyes. Bueno, en términos bastante resumidos, estos resultados establecen que al 1 de abril del año 2022, los 3 retiros han implicado una reducción de 51.769 millones de dólares de los ahorros de los afiliados. Esta cifra puesta en contexto representa aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto a precios corrientes del año 2022. Por lo tanto, no deja de ser bastante significativo esta reducción del ahorro previsional producto de los retiros, ¿ya? Estamos hablando del 20% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es todos los bienes y servicios finales que produce una economía, ¿ya?, valorizado a precios de mercado en un determinado periodo de tiempo, ¿ya?, en este caso en un año. Ahora, en un año y medio, las y los afiliados al sistema han retirado aproximadamente un 24% de sus ahorros destinados para la pensión. Esto equivale a perder en la práctica 6 años de ahorros previsionales en promedio. Pensemos que si un trabajador se jubila actualmente a los 65 años y una trabajadora a los 60 años, prácticamente estamos hablando de una cifra no menor en términos de años que se han perdido en equivalencia a los retiros que se han efectuado de los ahorros previsionales. Típicamente un trabajador que comienza a trabajar, no sé, a los 18 o 20 años y se jubila a los 65 años, tiene 45 años de vida productiva, laboral productiva, si es que no presenta lagunas en ese periodo de tiempo. Entonces estamos hablando de 6 años en promedio de esos 45 años. No deja de ser una cantidad de tiempo bastante significativa y que obviamente merma el ahorro previsional de los trabajadores y trabajadoras respectivamente. Ahora las pensiones, todos sabemos que ya son bajas y con los 3 retiros, obviamente esta situación se empeoró. Se estima que las pensiones autofinanciadas caerán por este efecto en un 28,5% en promedio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si, no sé, un trabajador esperaba recibir 500.000 pesos de pensión, ¿ya?,
ahora estaría recibiendo 350.000 pesos aproximadamente, producto de esta caída en el ahorro previsional generada por los retiros que se efectuaron. Bueno, ahora hay que tener también presente que esta situación amplía aún más la brecha de género en materia previsional, por cuanto para las mujeres se estima que la caída del monto de la pensión será 33% en promedio, mientras que para los hombres será un 24%. O sea, en términos relativos, las mujeres están terminando peor que los hombres en promedio, producto de los retiros de los fondos de pensión. ¿Ya? Bueno, esos son como resultados globales que se estudiaron producto de esta situación y que son parte de este reporte realizado por la Superintendencia de Pensiones de nuestro país. Ahora, hay que tener presente que la caída del ahorro previsional puede tener un porcentaje de caída promedio. Ahora, en torno a ese promedio, pueden haber algunas AFP multifondos que tuvieron un peor o mejor desempeño relativo, ¿ya? Producto justamente de los anuncios relacionados con estos retiros de los fondos previsionales. Y eso es una materia más específica que es necesario estudiar y que las finanzas, sobre todo las finanzas internacionales, se hacen cargo de este tipo de análisis o estudio. Entonces, aquí nace lo que se llaman los estudios de eventos, ¿ya? Los estudios de eventos es un diseño, digamos, de carácter econométrico que se utiliza mucho en la literatura financiera para estudiar justamente los impactos que se generan en los mercados producto de diferentes anuncios que se pueden realizar, ¿ya? Por ejemplo, anuncios de decisiones corporativas efectuados por la empresa, cambio en las regulaciones, shocks macroeconómicos en los precios y retornos accionarios, que en definitiva son de un interés bastante significativo para los inversionistas, tanto locales como globales. Ahora, obviamente, con respecto a los resultados que comentamos anteriormente, bueno, son resultados que son publicados por un importante organismo del Estado, que es la Superintendencia de Pensiones. Y la verdad es que existe bastante consenso, ¿ya?, en los analistas y en los economistas respecto a estos resultados. No es que se cuestionen, es algo que es empíricamente observable. Por lo tanto, no está sujeto a discusión, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, existe este consenso respecto a los resultados que tuvieron los tres retiros ya indicados, surgen algunas preguntas que son relevantes, sobre todo en relación al efecto que estos retiros tuvieron en el valor de la cuota y por consecuencia en los rendimientos de las inversiones administradas por la AFP. No hay que olvidar que las AFP administran los fondos de los trabajadores, prestan un servicio de diversificación de esos fondos, construyendo carteras de inversión diversificadas tanto local como internacionalmente, y eso da cuenta finalmente de los multifondos. Entonces, al final, el valor cuota que uno está observando está reflejando o es consecuencia de todas esas decisiones de inversión que toman las AFP. Ahora, cuando las AFP invierten bien y tienen buen desempeño, el valor cuota sube, ¿ya? Y eso hace que esos multifondos renten más que otros. Obviamente, para tener un buen desempeño, las AFP deben contar con profesionales bien calificados,
que administren los fondos adecuadamente, todo esto dentro de un marco legal, que es el decreto ley 3500, y todas las modificaciones que se hicieron a partir de ese decreto marco de los años 80. Entonces, perfectamente podríamos pensar a priori que en la industria de las AFP pueden haber diferencias en el desempeño que han tenido al administrar los distintos multifondos que están a cargo de estas instituciones. Recordemos que hay 5 multifondos, hay 7 AFPs que compiten en la industria. Dentro de los multifondos tenemos el A, el B, el C, el D y el E, desde el más riesgoso al más conservador, y por lo tanto dentro de cada categoría de multifondo, las AFP podrían eventualmente tener un distinto desempeño. Entonces, en este sentido, nos podríamos preguntar, ¿qué multifondo AFP tuvo un mejor o peor desempeño relativo en la industria en torno a los anuncios de estas leyes que autorizaron los retiros? Entonces, esta pregunta de investigación obviamente se podría responder a través de la metodología de estudio de eventos, ¿ya? Las metodologías de estudio de eventos tienen como objetivo examinar los efectos, los impactos que tienen estos anuncios justamente en los retornos de los activos financieros. Entonces, podríamos considerar que los multifondos son carteras de inversión basadas en activos financieros, ¿ya? Bonos, acciones, tanto nacionales como internacionales. Bueno, en esa perspectiva, entonces, en torno a la fecha de los anuncios, nosotros podríamos pensar, ¿no es cierto?, que frente a los anuncios que se vieron en definitiva plasmados en las leyes que comentamos anteriormente, esas 3 leyes que fueron promulgadas, donde autorizan los retiros de los afiliados, esas leyes se promulgaron en una fecha determinada. Entonces, en esa fecha, los mercados reaccionan frente a estas noticias, a estos anuncios, ¿ya? Y obviamente pueden afectar ya sea positivamente, negativamente, o bien no afectan, dependiendo del impacto que tienen estos anuncios en ya sea las carteras de inversión administradas por la AFP, que se ven reflejadas en los multifondos, o bien en otro tipo de carteras en el mercado de valores. Entonces, podríamos pensar que en torno a la fecha de los anuncios, los retiros podrían haber aumentado la liquidez de los agentes económicos. Eso nadie lo discute. La gente retiró la plata, tenía más dinero en su bolsillo, ¿no es cierto? Y obviamente pudieron haber destinado estos recursos a un mayor gasto en consumo inmediato. También lo pudieron haber utilizado para prepagar deudas, liberando así recursos para mayor consumo en el futuro, ¿ya? O sea, si una persona utilizó los retiros para prepagar créditos que ya estaban contraídos con anterioridad, obviamente aliviana su estrés financiero para el futuro, liberando recursos, y luego esos recursos los puede destinar eventualmente para consumo. Bueno, esto también conlleva a que las empresas, que son la contraparte a los consumidores, puedan vender más, generando así mayores flujos netos esperados de dinero en el futuro, que pueden ahora impactar positivamente en el precio de las acciones de las compañías, contribuyendo así a aumentar el valor cuota de los multifondos y con mayor incidencia, obviamente, en aquellos multifondos más riesgosos que destinan un mayor porcentaje de sus recursos a activos financieros que son riesgosos. Por ejemplo, acciones de empresas nacionales o internacionales. También, en torno a la fecha de los anuncios, los retiros pueden presionar a las AFP. De hecho, las AFP se vieron presionadas
a liquidar posiciones en sus carteras de inversión, principalmente liquidar bonos, acciones y moneda extranjera, ¿ya? Para hacer caja y estar así en posición para enfrentar los retiros bastante significativos que realizaron los afiliados al sistema de pensión. Por lo tanto, las AFP se vieron en presión para liquidar, vender estos activos financieros, y esto genera una mayor oferta en el mercado de bonos y acciones, presionando obviamente a una disminución en los precios de estos activos financieros, a un incremento en las tasas de interés en el mercado y a una disminución en el tipo de cambio, por la mayor oferta de dólares que pusieron a disposición, que impacta más negativamente en el valor cuota de los multifondos y con mayor incidencia en los multifondos también más riesgosos. Por lo tanto, hay como dos efectos que se entremezclan. Un efecto que pudo haber actuado en forma positiva porque la gente salió a consumir más, las empresas vendieron más, las empresas generaron más plata, más flujos, y eso tiende a valorizar más las acciones de estas compañías. Pero por otro lado, hubo un efecto que se contrapone al anterior, ¿ya? Que tiene que ver justamente con la liquidación de las posiciones que realizaron las AFP en búsqueda de una mayor liquidez y responder hacia los retiros. Por lo tanto, hay dos efectos que se pueden contraponer uno con otro. El efecto neto, obviamente, es difícil de poder anticipar en el momento de los anuncios, ¿ya? Bueno, entonces el efecto neto es difícil de anticipar y va a depender básicamente de la composición de las carteras de inversión, donde se refleja principalmente la habilidad de selectividad de quienes administran los fondos de pensiones, obviamente en torno a la fecha de los anuncios. Hay una importante habilidad en la gestión de carteras de inversión que tiene que ver con la selectividad. ¿Qué tan selectivos son los gestores de cartera para seleccionar los activos financieros dentro de esa cartera de inversión y obtener un mejor desempeño que el resto de sus competidores? ¿Ya? También hay otra habilidad que se llama market timing, que es la capacidad que tienen los gestores de cartera de inversión para anticiparse a los movimientos generales del mercado. Sin embargo, hay varios estudios que dan cuenta que el market timing es prácticamente no significativo en la gestión de carteras de inversión que administran las AFP de nuestro país, ¿ya? Ahí Eduardo Walker de la Católica, yo también tengo un paper que da cuenta de eso, ¿ya? El market timing básicamente no existe en la gestión de carteras de inversión en nuestro país. Esa capacidad para anticiparse en los mercados y actuar en consecuencia, rebalanceando las posiciones de las carteras de inversión, es una habilidad que en Chile no marca diferencia entre las AFP. Prácticamente las AFP no la manifiestan, porque es muy difícil ganarle al mercado o anticiparse al mercado. Sin embargo, en términos de selectividad, sí pueden haber habilidades que diferencien a un gestor de cartera de una AFP A a una AFP B, ¿ya? Bueno, entonces de esta forma podemos establecer que el propósito de esta charla, de esta presentación, es dar a conocer el desempeño mostrado por cada uno de los multifondos AFP frente a los retiros efectuados por los afiliados, utilizando para aquello una metodología actualizada de estudios de eventos, ¿ya? Basadas en coeficientes de riesgo que varían en el tiempo. Estos coeficientes de riesgo que varían en el tiempo están en el marco de parámetros time varying, o sea que pueden cambiar dependiendo de las condiciones de los mercados. Entonces, aquí hay una importante innovación desde el punto de vista econométrico, ¿ya? Porque los estudios de eventos tradicionalmente en la literatura financiera
en las últimas 3, 4 décadas, se han focalizado en la utilización de modelos de regresión para poder analizar estos eventos. Pero los modelos de regresión tradicionales suponen parámetros fijos, ¿ya? En los métodos de estimación. Sin embargo, los avances, digamos, en la econometría están permitiendo actualmente aplicar métodos más actualizados que permiten justamente capturar la naturaleza cambiante de estos coeficientes de riesgo, producto obviamente de circunstancias que van siendo dinámicas en el tiempo frente a periodos de crisis, donde justamente la volatilidad se incrementa en los mercados y por lo tanto no podemos suponer que los riesgos se permanecen constantes. Entonces el foco de la presentación lo vamos a hacer en esta charla en el primer retiro, ¿ya? Nos vamos a focalizar en el primer retiro. Sabemos que hay un segundo y tercer retiro. Sin embargo, esta presentación está en torno de un proyecto de investigación que yo estoy realizando y hasta el momento tenemos avanzado justamente el tema del primer retiro. Por lo tanto, justamente va a quedar para futuras charlas o presentaciones los efectos de los anuncios asociados al segundo y tercer retiro. Eso va a generar obviamente una expectativa, porque a lo mejor lo que vamos a ver, lo que sucedió en el primer retiro, no necesariamente se da en el segundo o tercer retiro en términos del desempeño que tuvieron las AFP en sus distintos multifondos. Entonces, para efectos de esta presentación nos vamos a focalizar en el primer retiro, el cual fue autorizado por medio del anuncio de la promulgación, como ya lo dijimos, de la ley 21.248, promulgada el 24 de julio del año 2020. Ahora, respecto a la metodología, las especificaciones time varying, que dan cuenta de estos coeficientes de riesgo que pueden ir cambiando a través del tiempo, acompañados con modelos que suponen varianza heteroscedástica o varianza que no permanece constante en el tiempo, han sido documentados últimamente con significativas ventajas en comparación a aquellas que consideran parámetros fijos en el tiempo. Por ejemplo, los típicos modelos de regresión tradicional. Al utilizar principalmente datos con frecuencia diaria, o sea, con datos de alta frecuencia que típicamente los investigadores utilizamos para llevar a cabo los análisis. Ahí hay algunos autores que se citan en la literatura, Hortas y otros, Balsilar y otros, que dan cuenta de estas ventajas en las especificaciones time varying. Bueno, lo anterior es gracias a que permiten estas especificaciones que cambian en el tiempo, el riesgo, controlar algunos fenómenos que nosotros observamos en los datos, sobre todo lo que tiene que ver con la leptocurtosis, que es un fenómeno que tiene que ver con olas más gruesas en la distribución de los rendimientos en comparación a lo que dice la distribución normal gaussiana, ¿ya? Reduciendo así el efecto de observaciones que muchas veces son atípicas en los datos en el proceso de estimación de los parámetros de los modelos. Además, estas especificaciones, al condicionar los modelos que permiten que los parámetros cambien en el tiempo, a la presencia de heteroscedasticidad, a esta varianza residual en los datos que puede cambiar a través del tiempo, permiten también controlar de mejor manera la presencia de un importante fenómeno que se ve en las series financieras, que es un fenómeno que se llama volatility clustering, que son clústeres de volatilidad, ¿ya? Cuando uno observa las series financieras, típicamente periodos de alta volatilidad van acompañados o seguidos por periodos de relativa alta volatilidad. Luego, cuando los mercados se calman,
vienen periodos de más baja volatilidad acompañados también o seguidos de periodos de baja volatilidad. Por lo tanto, tenemos agrupamientos de volatilidad alta, agrupamientos de volatilidad baja. Eso es típico en las series financieras, ¿ya? Y eso da cuenta de que las series financieras se comportan en forma heteroscedástica, no homocedástica, ¿ya? Bueno, y este fenómeno precisamente se da en periodos de crisis financiera o como la crisis del COVID-19, que obviamente alteró la volatilidad de los mercados financieros, ¿ya? La literatura también indica que estos métodos que permiten parámetros de riesgo que cambian a través del tiempo y permiten controlar estos fenómenos de clúster de volatilidad, generan mejores indicadores de bondad de ajuste en los datos, en comparación a métodos que son convencionales, como los métodos de regresión tradicionales, que suponen parámetros fijos y homocedasticidad, ¿ya? Recurrentemente utilizados en los estudios de beta. Bueno, teniendo eso presente, la muestra y los datos que se utilizaron para el análisis de este primer retiro del anuncio, los vamos a comentar a continuación, ¿ya? La muestra, en el caso del primer retiro, considera las 7 AFP que compiten en el sistema, en la industria de fondos de pensiones. Está, como todos saben, la AFP Capital, Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida, Modelo y Uno. Bueno, hay algunas de estas AFP que llevan muchos años en la industria, son AFP bastante grandes en términos de los fondos que administran, ¿ya? El valor patrimonial de dichos fondos, en comparación a otras AFP que son más recientes, de entrada más reciente, y son más pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, Modelo y la que entró al final en la industria, la FP1, que es la más pequeña. Bueno, cada una de estas AFP administra 5 multifondos que todos sabemos, son los multifondos A, B, C, D y E, de acuerdo a la información que uno puede obtener desde el sitio web de la Superintendencia de Pensiones de nuestro país. Ahora, a partir de los valores cuotas que son publicados en la página web de la Pensiones, se pueden obtener entonces los rendimientos asociados a estos valores cuotas, rendimientos que van a estar expresados sobre valores cuotas que están en pesos, ¿ya? Para el periodo que va desde comienzos de mayo del año 2020 hasta el 16 de octubre del año 2022. Ustedes se preguntarán por qué este periodo. Básicamente este periodo se consideró para efectos metodológicos porque abarca 60 días hábiles de rendimientos accionarios antes y 60 días después del día del anuncio del 24 de julio del año 2020, día en que se promulgó la ley 21.248. Esta ventana de tiempo es lo suficientemente amplia para que los modelos que contemplan parámetros que cambian en el tiempo y que controlan la volatilidad, los clústeres de volatilidad, pueden converger adecuadamente. Bueno, en la literatura de estudio de eventos no hay una regla predefinida para los periodos que uno como investigador utiliza para hacer los estudios de eventos, ¿ya? Se habla de que los periodos para estimar los parámetros no deben ser periodos excesivamente largos ni tampoco excesivamente cortos. Excesivamente largos porque pueden implicar efectos de otros anuncios o de otras noticias que pueden afectar los mercados, y por otro lado no pueden ser muy pequeños porque eso no permite hacer buenas estimaciones desde el punto de vista econométrico. Pocos datos no permiten modelar bien los fenómenos. Por lo tanto, en la literatura no hay una regla que diga use tal cantidad de datos. Acá se usaron una cantidad razonablemente, un número razonable de datos que permita hacer buenas estimaciones para obtener los parámetros time varying
que son de interés para el estudio. ¿Ya? Bueno, ahora con respecto a los modelos y métodos econométricos que se utilizaron en esta investigación o en este estudio, bueno, en esta parte se presentan los modelos y los métodos econométricos que se utilizaron. En la literatura de estudio de eventos, el modelo Premier que es utilizado para estudiar la generación de los rendimientos de equilibrio en los activos financieros, el modelo de evaluación de activos de capital, el cual ha sido típicamente utilizado en los estudios de eventos, pero en la gran mayoría asumiendo parámetros fijos y varianza homoscedástica, lo cual ya dijimos que son limitaciones asociadas a este tipo de métodos de estimación. El modelo de mercado, en su respectiva versión empírica, se usa en este caso para la estimación de los excesos de rendimiento de equilibrio que nosotros vamos a estudiar en torno a la fecha del anuncio de la promulgación de la ley del primer retiro, utilizando datos con frecuencia diaria. Como métodos de estimación se aplican métodos de estado-espacio con parámetros que permiten cambiar a través del tiempo, time varying, asumiendo, como ya dijimos, estos clústeres de volatilidad que son controlados básicamente por un modelo o proceso GARCH 1.1, ¿ya? La sigla GARCH 1.1 es una sigla que está en inglés, ¿ya? Es Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models. En castellano serían modelos generales autorregresivos condicionales heteroscedásticos. Estos modelos están probados en la literatura financiera como modelos que permiten justamente capturar muy bien los fenómenos de clúster de volatilidad que les comenté anteriormente. Estos agrupamientos de alta volatilidad, baja volatilidad, que van surgiendo producto de las noticias que van llegando al mercado y que obviamente se aproximan mucho más a la realidad que aquellos modelos más limitados que suponen que la varianza es constante. ¿Ya? Entonces, la especificación econométrica que utilizamos en esta investigación está ahí en las ecuaciones 1, 2 y 3. La ecuación 1 es el modelo de mercado donde los excesos de rendimiento reflejados en los valores cuotas que son administrados por las AFP en cada multifondo tienen digamos, al lado derecho de cada ecuación, algunas variables que explican su comportamiento. Entre ellas está los excesos de rendimiento del mercado, que viene a ser algún benchmarking del mercado que sea relevante para la industria de los multifondos de pensiones. En este caso, ¿qué se hizo? Básicamente comparar peras con peras y no peras con manzanas. Por ejemplo, si queremos comparar cómo les fue al multifondo A de la AFP Cuprum, lo lógico es comparar el desempeño de ese multifondo A de la AFP Cuprum con la industria de multifondos tipo A, o sea, con el promedio de la industria que considera las 7 AFP que compiten en esta categoría de multifondo, ¿ya? Entonces, el benchmarking acá es industrial. No sometemos el modelo de mercado a un benchmarking, por ejemplo, que podría ser en base a algunos índices accionarios mundiales, como los creados por Morgan Stanley o por otras agencias financieras internacionales. Acá la idea es comparar con algún benchmarking que sea razonable para la industria de los multifondos, porque además la industria de los multifondos está limitada en su actuar por los decretos ley 3500 y todas las circulares que posteriores al decreto ley 3500 de 1980, y por lo tanto limitan el accionar de las AFP en cuanto a su política de inversiones. O sea, las AFP
no hacen lo que ellas quieran hacer. Hay una superintendencia que las supervigila y obviamente tienen que tomar sus decisiones de inversión en base a lo que la ley establece en cuanto a límites de inversión por emisor, etc. Entonces no es que las AFP se arranquen con los tarros y hagan lo que ellas estimen conveniente. Pueden moverse dentro de los límites para buscar un mejor desempeño. Por lo tanto, nosotros acá optamos por un benchmarking industrial. Ahora, también ahí aparecen algunas variables dicotómicas, ¿ya? Que lo que tratan de capturar es básicamente el efecto que tuvo los anuncios de estos retiros, en este caso el primer retiro, un día antes de el anuncio o promulgación de la ley, el día de la promulgación de la ley y el día posterior de la promulgación de la ley. Esos efectos van a estar siendo capturados en los coeficientes alfa que están ahí, alfa J2, alfa J3, alfa J4, ¿ya? Y el alfa J1 va a capturar el desempeño, si es que existió algún desempeño extranormal dentro del periodo de estimación de los parámetros que cambian a través del tiempo. Aquí es importante destacar que el coeficiente de riesgo beta, que captura riesgo sistemático en este caso, está invariant, o sea, puede cambiar a través del tiempo. Tiene un subíndice T, ¿ya? Típicamente en los modelos tradicionales, el beta se supone que es un parámetro fijo. Ya, eso no se concilia mucho con la realidad, sobre todo en periodos críticos, ¿ya? Por lo tanto, en los modelos estado-espacio, nosotros se nos permite hacer que este coeficiente de riesgo pueda variar a través del tiempo. Y en este caso, la literatura financiera apoya mucho la noción de que los betas siguen un proceso de reversión a la media. O sea que los betas en periodos relativamente largos de tiempo convergen a un valor promedio en la serie que los identifica. Ese proceso de reversión a la media está en la ecuación número 2, ¿ya? Donde hay un coeficiente phi j que muestra la velocidad con que el proceso converge a la media, ¿ya? Bueno, y la ecuación 3 da cuenta del proceso Garch 1.1. Este proceso Garch 1.1 dice que la varianza, ¿ya? De los rendimientos asociados a las cuotas de los fondos de pensiones, ¿ya? De un multifondo determinado, no es constante, depende de los errores de pronóstico del periodo inmediatamente anterior o del día inmediatamente anterior en este caso, y depende de la varianza condicional del día inmediatamente anterior. ¿Ya? Esto hace que justamente estos modelos sean capaces de capturar este fenómeno que indiqué anteriormente de volatility clustering, estos clústeres de volatilidad, donde vemos en la serie financiera que periodos de inestabilidad generan grandes cambios en la volatilidad y periodos de relativa calma van acompañados de baja volatilidad. Por lo tanto, se producen estos agrupamientos. Bueno, por lo tanto, estas tres ecuaciones son capaces de capturar lo que queremos capturar, ¿ya? Primero, ver cuál fue el efecto de la promulgación de la ley del primer retiro en el comportamiento de los rendimientos asociados a las cuotas de los multifondos por cada categoría de multifondo, ¿ya? Y también somos capaces de ver que el riesgo asociado a estas carteras de inversión, porque los multifondos son carteras de inversión, pueda ir variando a través del tiempo, siguiendo un proceso con reversión a la media, y también nos permiten incorporar o controlar los cambios en la volatilidad que presentan las series financieras producto de periodos que son de crisis.
Bueno, eso en términos más conceptuales con respecto a esas ecuaciones que se presentan ahí, que muchas veces pueden presentar alguna dificultad, pero básicamente es eso, ¿ya? Entonces acá están definidas cada una de las cosas que alimentan a esa ecuación 1, 2 y 3, pero el foco básicamente va a estar en el estudio de la presencia de algún desempeño anormal producto del anuncio realizado en esta ley del primer retiro. Y nuestro foco va a estar concentrado en los coeficientes alfa 2, alfa 3 y alfa 4. O sea, ¿qué pasó un día antes, el día y el día después del anuncio de la promulgación de la ley del primer retiro? ¿Ya? Ahora acá hay algunas cosas que son más de carácter investigativo, que tiene que ver cómo se obtienen los parámetros de estos modelos time varying, ¿ya? Básicamente, para poder obtener los parámetros es necesario postular una función de máximo verosimilitud, donde se permite a través de procesos iterativos obtener los parámetros de los modelos, ¿ya? Bueno, ahora con respecto a los resultados que se presentan en esta lámina tienen que ver justamente con una hipótesis donde se establece que los coeficientes alfa J2, alfa J3 y alfa J4, que son básicamente el desempeño anormal eventual que puede existir en la administración de cada uno de estos multifondos, el día antes, el día y el día posterior al anuncio, una hipótesis que en su hipótesis nula establece que la suma de esos tres desempeños son iguales a 0, versus la hipótesis alternativa que serían distintos de 0, ¿ya? Como vamos a ver en los resultados, vamos a ver que algunas AFP en sus distintos multifondos no tuvieron un rechazo a esta hipótesis nula. Sin embargo, hay otras que sí se rechazan la hipótesis nula en favor de la alternativa, mostrando así que efectivamente hubo un desempeño anormal para algunas de las AFP administrando las distintas categorías de multifondos. Por ejemplo, acá una vez hechas las estimaciones de los modelos que ya indicamos, vemos que la AFP Capital, ya en el multifondo A, la suma de esos tres coeficientes que están arriba dan cuenta de un 0,1009% de desempeño anormal estadísticamente significativo. Las tres asteriscos significa que ese coeficiente es estadísticamente significativo al nivel del 1% de significancia estadística. En algunas celdas no aparece ningún asterisco. Eso da cuenta de que esos coeficientes no son significativos desde el punto de vista estadístico. O sea, no es posible rechazar la hipótesis nula. Ese es el caso de la AFP Cuprum, de la AFP Plan Vital, de la AFP Provida. Bueno, viendo estos resultados, nos damos cuenta que para el multifondo A, la AFP que más se destaca en términos de desempeño anormal en torno al anuncio del primer retiro es la AFP 1. Tiene un 0,2386% de rentabilidad anormal considerando los 3 días que ya comenté, ¿ya? Luego la sigue en segundo lugar la AFP Capital con 0,1009%, y así sucesivamente hasta llegar al último lugar con la AFP Habitat, ¿ya? Que tiene un desempeño anormal, pero negativo, ¿ya? De 0,0898% negativo. Bueno, eso es en cuanto al multifondo A. En el multifondo B destaca nuevamente en el primer lugar la AFP 1, ¿ya? Con 0,1463%, y en el último lugar nuevamente se pone la AFP Habitat. En el multifondo C nuevamente lidera la AFP 1 con 0,1845%,
y el peor desempeño lo representa Habitat con un desempeño negativo de 0,0452%. En el multifondo D, nuevamente destaca la FP1, con 0,0728%, y la FP Habitat en el último lugar, con 0,0356 negativo, 0,0356% negativo. Y en el multifondo de el último multifondo, destaca en el primer lugar la FP Modelo con un 0,1032%, y en el último lugar está la FP Capital con 0,0578% negativo. Bueno, eso sería el ranking en cuanto a los resultados que se obtuvieron a partir de estas estimaciones time varying y controlando los fenómenos de clúster de volatilidad en los datos. Por lo tanto, la literatura financiera sugiere que cuando uno hace estas estimaciones, obtiene bondad de ajuste mucho más alta que los modelos de regresión tradicionales. De hecho, yo, para complementar esta investigación, hice un escenario donde estimé los modelos de regresión tradicionales, los contrasté con estos modelos time varying, y todos los coeficientes, digamos, más que los coeficientes, los indicadores de bondad de ajuste son superiores en los modelos time varying, usando el criterio Schwartz, el criterio Akaik o el criterio Hannan-Quinn, que son los típicos criterios que se utilizan en econometría financiera para poder ver qué modelo se ajusta mejor o peor a los datos cuando uno hace alguna investigación. Por lo tanto, en ese sentido, uno se siente más seguro con este tipo de estimaciones en comparación a las estimaciones que ya comenté. Ahora, con respecto a las conclusiones, ¿qué podemos indicar? Bueno, en primer lugar, que los multifondos AFP presentaron un desempeño relativo claramente dispar en torno al anuncio de la promulgación de la ley 21.248 del 24 de julio de 2020. Eso está reflejado en los resultados que comentamos anteriormente. Las AFP que tuvieron un mejor desempeño relativo en todos los multifondos fueron la AFP1 y la AFP Modelo, liderado por la AFP1 en los multifondos más riesgosos A, B, C y D. La AFP Modelo lidera en desempeño relativo en el multifondo menos riesgoso, que es el multifondo E. Sin embargo, llama poderosamente la atención que las AFP más pequeñas en la industria sean aquellas que presentan un mejor desempeño relativo frente al anuncio del primer retiro, mientras que la AFP Habitat, una de las más grandes, presenta el peor desempeño relativo en la industria, lo cual puede estar evidenciando un importante fenómeno que también se da en el área financiera, que es el efecto tamaño, el size effect, ¿ya? En la industria de administración de fondos de pensión, ¿ya? El efecto tamaño en finanzas es una anomalía, ¿ya?, de los modelos de equilibrio que establece que muchas veces las empresas más pequeñas tienen un desempeño, retornos ajustados por riesgo, por sobre empresas de gran tamaño, ¿ya? Pero bueno, quinto, sin duda, los multifondos AFP con peor desempeño relativo en la industria perjudicaron más el deteriorado ahorro previsional remanente de los afiliados, una vez producido el primer retiro, lo que a su vez va a perjudicar más las pensiones a recibir en el futuro si las cosas no cambian, ¿ya? Bueno, y por último, como lo anticipé anteriormente, queda por analizar qué sucedió con el desempeño de los multifondos AFP en torno a los anuncios de la promulgación de las leyes asociadas al segundo y tercer retiro, lo cual será materia de futuras charlas, presentaciones patrocinadas por nuestro programa de Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Desde ya les agradezco mucho su atención y haber compartido estos resultados asociados al primer retiro. Cualquier pregunta, duda o consulta quedo a disposición de ustedes en función de lo que hayan manifestado en preguntas a Luis, que nos acompaña hoy día, junto
a nuestro connotado profesor Claudio Molina. Bueno, si alguien quiere prender el micrófono o hacer consulta por el chat, también pueden hacerlo. Si tienen alguna duda, la que sea, por supuesto. Hola Luis, Hola, ¿con quién hablo? A ver. con Enzo. Hola Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, primero que todo agradecerle al profesor, muy interesante el tema. Mira, yo de esto quizás voy a estar con un poco de ventaja porque yo trabajo en este tema de las finanzas, así que me pareció súper interesante y bueno, yo tengo quizás mi experiencia más está por el lado financiero y no por el lado econométrico. La verdad es que debo poner en la mesa que tengo un déficit econométrico importante. Y tengo varias dudas respecto al modelo que planteó el profesor ahí. Una, que él habló la primera, ¿cierto? Es que él habló de los retornos extraordinarios y utilizó una tasa libre de riesgo. Me pregunta, ¿qué tasa libre de riesgo utilizó en eso? ¿A qué plazo la utilizó? ¿Qué proxy ocupó para esa variable? Lo que pasa es que el modelo que uno plantea en los estudios de evento típicamente tiene que ver con un modelo basado en el modelo de evaluación de activos de capital, el KPM. El KPM es un modelo que supone que los rendimientos se generan, hay un proceso generador de los rendimientos de equilibrio de mercado. Entonces, todo lo que esté por sobre el equilibrio de mercado o por bajo el equilibrio de mercado constituyen retornos anormales. Cuando están por sobre los rendimientos de equilibrio de mercado, hablamos de un desempeño superior. Cuando estamos bajo el equilibrio de mercado, hablamos de un desempeño inferior, ¿ya? Y cuando estamos en los retornos de equilibrio, hablamos de un desempeño normal. Entonces, para poder generar las medidas o las mediciones econométricas, es necesario plantar un modelo de generación de rendimientos de equilibrio. Parece que se mutió, ¿no? Porque no escucho. ¿Me escuchan o no? Sí, sí se escucha, profesor. Sí, ahora sí. Enzo, ahora sí, ya. Sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, un ejemplo digamos, cercano. Si tú, por ejemplo, inviertes en un portafolio que tiene un beta igual a 1, igual al del mercado, tú vas a esperar un retorno de mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú invertiste en un portafolio con un beta igual a 1 y el rendimiento del mercado es un 10%, bueno, tú en un portafolio con esa naturaleza, de acuerdo al KPM, debieras esperar un retorno del 10%. Pero si obtienes un 12%, quiere decir que estás obteniendo un desempeño superior, ajustado por riesgo, ¿ya? Y si obtienes un desempeño de un 8, estarías teniendo un desempeño inferior, un menos 2%. Todos estos análisis están ajustados por riesgo y la manera de construir las variables son en base a excesos de retorno. Y los excesos de retorno son aquellos retornos que están por sobre o bien empíricamente por debajo de la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo que se considera típicamente en la literatura financiera es la tasa que uno obtiene de los papeles emitidos por el Banco Central. En este caso, yo usé la tasa de los PDVC, de los pagarés descontables del Banco Central, ¿ya? Eso, Y a corto, más corto plazo. a corto plazo. Claro, sí, eso los PDC son papeles de corto plazo. Sí, esa era una duda porque en general siempre uno observa que este tema de la disyuntiva de qué tasa ocupo, porque hay muchas tasas libres de riesgo. No, yo sí te entiendo. Sí, claro, te entiendo. Por ejemplo, en evaluación de proyectos, ¿qué tasa libre de riesgo utiliza? ¿Ya? Claro. Cuando uno evalúa un proyecto a 5, 10, 15 años plazo, típicamente la tasa libre de riesgo tiene que ser de algún papel que tenga un horizonte de planificación de inversión compatible con ese horizonte del proyecto. Los papeles a 5, 10, 15 años emitidos por el Banco Central. Pero cuando estás haciendo estudios de eventos que abarcan periodos de 60 días, 90 días, 100 días, 120 días, típicamente se usan los papeles de corto plazo. Perfecto. Sí,
Otra consulta que tengo sobre la batudez de preguntar, pero tengo otra consulta porque como yo lamentablemente no tengo una profundidad del tema econométrico, pero sin embargo yo en la universidad me recuerdo que vi temas econométricos y una de las cosas que a mí más de los modelos que pude estudiar, que quizás más me llamó la atención, que quizás más comprendí en ese momento, eran las variables dummy. Cuando yo observo estos eventos, lo asimilo mucho a una variable dummy, de una variable dummy que toma el valor 0 cuando no está la situación y valor 1 cuando está el evento, cuando se está produciendo el evento. ¿Le hace sentido esa analogía o hay mucha diferencia entre hay mucha simplicidad quizás en la variable dummy versus el modelo de evento? No, mira, justamente las variables dicotómicas que toman un valor 1 cuando estás en presencia del fenómeno y 0 de lo contrario, se utilizaron en este estudio de eventos, ¿ya? Ahí habían 4 variables dummy. Una te permitía controlar el efecto que tuvo el anuncio un día antes, el día y el día posterior al evento. Ahí hay 3 dummy. Y una cuarta dummy fue incorporada para cuantificar el desempeño que está fuera de esos 3 días, ¿ya? Justamente para ver si en el resto de los días que se consideraron el periodo de ventana hubo algún desempeño anormal, ya sea positivo o negativo. Pero efectivamente en este estudio se utiliza, y es tradicional utilizarlo en los estudios de eventos, ¿ya? Justamente para capturar los efectos de los anuncios. Perfecto. Perfecto. No, quiero dar el paso si es que alguien no tiene otra pregunta. Yo tengo un par de preguntas más, así que si quiere alguien más preguntar y si queda tiempo puedo hacer otra pregunta, si no, que Sí. pase otra persona. Sí, dale nomás eso. Dale con la siguiente para... Sí, es que yo no sé, yo traté de buscar información ahí de la super y la verdad es que, claro, en el mercado fue súper difícil saber el impacto que iban a causar los retiros previamente porque no se supo o no se tenía claridad de la composición de dónde se iban a sacar, iban a hacer los retiros, porque el efecto de la economía no era, si todos los retiros se hacían del fondo A, era muy distinto que se hacían, si todos los retiros se hacían desde el fondo C. Entonces yo no sé si tienen información respecto a esto, porque yo creo, tengo la intuición, no tengo el detalle de la información, de que los efectos en buena parte también se explican por de dónde salieron la plata, de qué fondo salió la plata. No Sí, sé si mira, tiene información al respecto. No. Sí, te entiendo la pregunta, pero ni siquiera la Superintendencia de Pensiones lo tiene claro. Entonces, o si lo tiene claro, no ha hecho la divulgación de esa información. Claro, porque, Pero el objetivo acá fue observar no las variables de entrada, sino que las variables de salida, y la variable de salida es el valor cuota. Entonces, estamos viendo el efecto que tuvo justamente el anuncio en los valores cuota y en los retornos. Y claramente fueron dispares entre las distintas AFP y los distintos multifondos, ¿ya? Lo que sí llama poderosamente la atención que cuando hay como una regularidad empírica en los resultados, ¿ah? Como que los efectos de los anuncios afectaron más a los multifondos más riesgosos y menos relativamente a los multifondos menos riesgosos, ¿ya? Eso en base a los resultados econométricos. Pero de ahí entrar a escudriñar y ver qué hicieron las AFP a nivel micro, cómo rebalancearon sus carteras de inversión al momento de hacer o intentar hacer liquidez. La verdad es que yo no tengo el dato y no sé quién lo tendrá, pero sería interesante ese punto analizarlo a lo mejor en un estudio complementario, ¿eh? Sí. sí, porque, claro, porque si la plata la sacaron, es que a mí me llama la atención eso, yo la verdad es que, como le comentaba, no he visto el detalle, pero sí había o sea, lo que se esperaba era que si es que se hacía del fondo E, por ejemplo, los retiros principalmente, el efecto iba a ser mucho más grande porque en el fondo casi toda la parte del fondo E está invertido en, la parte, en instrumentos de renta fija local. En cambio, el fondo A está invertido afuera, donde el efecto de vender iba a ser marginal y el efecto se iba a tener básicamente por
por la liquidación de los dólares, por la eventual baja de dólar, pero que al final, en la práctica, eso iba a ser un efecto de corto plazo, porque finalmente los retiros tenían una segunda derivada que tenía que ver con que el país se hacía un poco más riesgoso y el efecto de largo plazo, de inestabilidad, de que si salen todos los retiros al final, tiene una mirada de corto y una mirada de largo plazo. Ese es el punto. Con el efecto, con que la plata saliera del fondo, de los fondos más riesgosos, el fondo A, que está principalmente afuera. Claro, porque ahí Sí, también pero sí, te entiendo la idea, pero al final los precios de mercado reflejan la información que va llegando a los mercados, ¿ya? Y de alguna manera los precios de los activos financieros que componen las carteras de inversiones finalmente se traducen en el valor cuota. No, sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Y de hecho, Entonces, lo que pasó más claramente es que un buen porcentaje del fondo, sea, por eso a mí me llama un poco la atención, es que los datos de mercado es que, por ejemplo, el papel de UF10, los papeles, no solamente el UF10, sino que todos los instrumentos de renta fija subieron 300 puntos base. Y eso es una brutalidad de pérdida que asumieron los fondos, principalmente en el fondo más conservadores, pero usted me indica que la pérdida estuvo principalmente en el fondo A más que en el fondo C. Lo que pasa es que después hubo una recuperación por muchos motivos, pero en la lectura inicial fue esa. Los fondos, las tasas de mercado subieron muchísimo, 300 puntos base. El UF10 se estaba trazando a a tasa negativa, UF. Y subieron a sobre el 2%, 2,5%. Y eso fue lo que pasó, pero bueno, ahí quizá hay otra situación que tiene que ver con más que con un efecto del retiro, sino más bien con un tema de contexto internacional que se produjo justo en el tema del COVID. Entonces los fondos, no necesariamente la pérdida obedece a una liquidación, sino que más bien al contexto de que los activos en el mundo cayeron. Pero no sí, por la claro. pérdida de la venta de Chile, Claro, sino tú que en los estudios de evento estás focalizando tu interés en el efecto que tuvieron estos anuncios en los retornos accionarios, en los rendimientos de los valores cuota, etcétera. claro, Pero entrar a escudriñar ese desempeño y ver qué parte de ese desempeño se debe a ese tipo de situaciones que tú comentas o a otras, eso es muy difícil de poder sí, capturar si es que no tienes la data, el microdato que te lo acompañe. Entonces, sí, claramente. acá estamos viendo las variables de salida y los efectos. Y es lo que les puedo comentar con respecto a lo que va avanzada esta investigación. Pero está bien lo que dices tú, puede ir acompañado futuras investigaciones. eh, Puede ser tu tesis de magíster. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Y poder obtener algún paper publicable en alguna buena revista de investigación. Yo creo que es una buena idea la que estás exponiendo, pero siempre hay que pensar en encontrar la data, el microdato que te acompañe para poder buscar las mejores explicaciones a los fenómenos. Sí, sí. No. Muchas gracias, profe, No, de nada, Enzo. por la Muy buenas explicación. preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bueno, teníamos otra consulta, pero era similar a la que estaba haciendo Rezo, así que ahí por lo menos respondía la consulta. No sé si alguien más quiere consultar, comentar lo que sea. Está libre ahí, se puede abrir el micrófono. Hola, Sí. buenas noches, acá Daniel Alegría, ¿cómo están? Hola Daniel, buenas noches. Hola. Buenas noches. Primero agradecer al profesor, muy entretenida su charla y a usted también por organizarla. Y de la charla que comentó el profesor, me llamó la duda un punto en cuanto a la relación de los flujos que dijo al último en los resultados de los rankings de la FP. Si bien modelo con la FP1 son las más pequeñas en cantidad de afiliados y tuvieron el mejor comportamiento, Habitat tiene alrededor de 5 millones de afiliados, si es que no me equivoco, pero no tiene la gran cantidad como para haber sido la última. ¿A qué es lo que voy? Que
estamos hablando de mayor flujo de afiliados o el nivel de cartera que estamos hablando, porque modelo y uno tiene su cartera se basa en los afiliados jóvenes, que no tienen aún tanto dinero como los que sí tienen AFP Habitat. También se pasará en la cantidad de dinero que se está moviendo, que se sacó para poder realizar ese ranking, profesor. No sé si me hago entender la pregunta. Mira, bueno, el ranking ahí está en función del desempeño que tuvieron el día antes, el día del anuncio y el día posterior del anuncio, ¿ya? Ese es el desempeño que uno está midiendo en ese ranking. Ahora, con respecto al tamaño, obviamente que el tamaño se puede medir de distinta manera usando distintas mediciones. Puede ser tamaño en función de la cantidad de afiliados o trabajadores afiliados a cada una de las AFP. Puede ser también tamaño en base a su valor patrimonial, a la cantidad de fondos administrados. Porque puede ser que una AFP tenga un trabajador, ¿no es cierto?, con alto nivel de ingreso, que esté en el tope imponible, y otra AFP que tenga 10 trabajadores que ganan el mínimo, ¿ya? Entonces puede ser que la primera administre más fondos que la segunda, y tienen obviamente un distinto tamaño en cantidad de trabajadores. Entonces, el tema va acá por el lado del valor patrimonial, o sea, cuáles son las AFP más grandes en términos del valor de mercado de todos los fondos que administran, ¿ya? No está relacionado el tamaño a la cantidad de trabajadores ni a otra variable que puede ser también usada para medir tamaño, pero en finanzas el tamaño generalmente se refiere al valor de mercado, ¿ya? Al valor de mercado de los activos financieros que estás administrando, que en este caso son acciones, bonos, monedas, depósitos nacionales, internacionales, dependiendo de lo que haga cada una de las FP en sus respectivos multifondos. Eso era lo que estabas preguntando, ¿no? Sí, sí, tal cual, profesor, a eso me refería, que Ya. si ese ranking se refería a la cantidad de patrimonio que se movió, Sí, porque claro, como usted dice, Modelo y Uno tienen la cartera de sus afiliados no es de tantas cotizaciones, pero sí Habitat, y entre las sí, tres se claro. llevan la mitad de las otras cotizaciones, pero ahí me queda claro el ranking. Lo último que le iba a comentar es no sé, si bien esto será también, se podrá relacionar o comparar con la ley 21484, que es de la pensión de alimentos que viene ahora en mayo, ¿será posible aplicar este estudio a cómo van a variar los fondos cuando ya esté en marcha en mayo esta nueva ley? Que no es de retiro, no tiene la glosa de nombre de retiro, pero sí se va a retirar los fondos de los afiliados. Ya, mira, lo bueno que tienen los estudios de eventos es que tú, frente a cualquier anuncio importante que pueda afectar el mercado de valores, el mercado accionario, el mercado de bonos, el mercado de las cuotas de los fondos de pensiones, las cuotas de los fondos mutuos, etcétera, todo tipo de noticia de carácter corporativo, un shock, que una ley que se promulgue, como tú estás postulando. Todo este tipo de anuncios obviamente da cabida para un estudio de evento, ¿ya? Y ver el efecto que tienen estos anuncios en el valor de los fondos, en el valor de los rendimientos, y obviamente a partir de esa información y del modelamiento que uno haga, obtener si el desempeño es bueno, es malo de quien administra estos fondos. Así que si eso da cabida a un estudio de evento, yo creo que sí, y obviamente se puede estudiar en el mismo contexto que he hecho esta presentación. Súper. Muchas gracias, profesor, por el No, tiempo. de nada. Gracias, Daniel, por tu consulta. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, algo, comentario. Ahí queremos que se queden unos minutos más porque vamos a contarle a grandes rasgos de lo que se viene el magíster. No sé si hay alguien más, una consulta, una última consulta. Si no, ahí le damos paso al profesor para que ahí el profe nos pueda presentar ahí
el magíster y bueno, si hay algún interesado, obviamente ya tiene mi contacto y le puedo Bueno, entregar más información. gracias Luis, miren.